El día antes de la fiesta de compromiso, mi mejor amiga Chloe me envió varias fotos íntimas de ella y de mi prometido Marcus. Él no aparecerá, ¿me crees? Ella dijo que sus padres habían sido su apoyo incondicional. Al día siguiente, lo que debería haber sido mi banquete de boda se convirtió en una fiesta de inauguración de la casa con familiares y amigos. Ya terminé con ese hombre. Lo bloqueé en todas partes. Después me dijo que se arrepentía y me rogó que volviéramos a estar juntos. Mi respuesta fue, no tengo tiempo, estoy esperando un bebé. Cuando me enviaron las fotos, estaba descansando en el sofá, charlando casualmente con mis padres. Debería haber sido una escena pacífica y alegre, pero en el momento en que vi la foto fue como si un rayo me hubiera alcanzado, dejándome completamente entumecida. De repente, mis oídos zumbaron y todos los demás sonidos se desvanecieron. En ese instante, oré con todo mi corazón para que fuera solo una broma cruel. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho. Me puse rígida, huí a mi habitación, cerré la puerta de golpe y llamé frenéticamente a Marcus. No pude comunicarme con él. Al principio decía que la persona a la que llamaba estaba en otra línea, luego cambió directamente a que el número marcado estaba apagado. Ya no pude contenerme más y me desplomé sobre la alfombra. Mis padres intuyeron que algo andaba mal y preguntaron con cautela qué había pasado, preguntándose por qué su hija, que había estado sonriendo, de repente tenía el rostro pálido. No había nada más que hacer, así que con la fiesta de compromiso inminente, les conté todo, cada detalle. Me llené de un inmenso arrepentimiento, odiándome a mí misma por ser tan ciega, por haber sido amiga de una manipuladora durante tantos años y, más aún, por no escuchar a mis padres e insistir en estar con Marcus, ese idiota. Mi madre escuchó en silencio un buen rato, hasta que finalmente suspiró y dijo, Gracie, es una suerte que esta mujer no haya querido causar problemas antes de la boda. De lo contrario, si te hubieras casado con él, mi querida hija habría sido miserable. El rostro de mi padre también estaba serio. Grace, no te pongas nerviosa. Tus padres están aquí. Somos tu apoyo. Al día siguiente, los invitados de ambos lados llegaron puntualmente, pero la fiesta de compromiso se había transformado en la celebración de mi fiesta de inauguración. Resultó que mis padres nunca habían tenido en muy buena opinión a Marcus, pero como me negué obstinadamente a escuchar, no tuvieron más remedio que acceder. También les preocupaba que no tuviera una buena vida más adelante, que fuera maltratada por su familia, así que compraron un apartamento en secreto y lo pusieron a mi nombre, pensando que tendría un lugar propio si las cosas se ponían feas. A las 11 de la mañana, los padres de Marcus finalmente llegaron, tomándose su tiempo. En cuanto entraron al salón de banquetes, empezaron a gritar acusaciones. Brenda frunció el ceño, con una mano en la cadera, señalando el cartel detrás de mí y gritando, ¿qué clase de engaño es este? La fiesta de compromiso de mi hijo estaba perfectamente bien. ¿Cómo pudiste convertirla en una fiesta de inauguración? Brenda nunca me había tenido en alta estima y nunca entendí por qué de repente aceptó nuestra relación. Ahora, al ver su actitud habitual, no reaccioné, pues ya lo esperaba. Al ver mi expresión indiferente, pareció no saber qué hacer, así que atacó a mis padres. No lo digo, pero aunque los niños sean unos tontos, ¿por qué sigues con esta tontería? En ese momento, David se hizo a un lado, frunciendo el ceño, sin intención de detenerla, con la mirada como si no tuviera nada que ver con él, como si la mujer que estaba haciendo el berrinche no fuera su esposa. Observando desde un lado, de repente me pareció entender algo. Quizás no era que realmente no le importara, sino que alguien le estaba haciendo el trabajo sucio. Es cierto, cuando te casas con toda la familia, no solo con la persona. Ese dicho es totalmente cierto. El verano pasado, Marcus y yo habíamos planeado un viaje. Chloe se enteró y me suplicó mirándome con ojos llenos de expectación. Fue una lástima llevarla conmigo. Se me ablandó el corazón y acepté. Luego fui a convencer a Marcus, quien estaba muy disgustado, y me costó mucho rogarle para que finalmente aceptara. El día del viaje, Marcus fue a comprar fruta, pero lo estafaron y volvió quejándose conmigo con cara de enfado, mientras Chloe lo incitaba. No pude soportarlo, así que tomé la fruta y fui a confrontar al vendedor, pero ellos dos se quedaron atrás, observándome desde la distancia.
A medida que se reunía más y más gente, Marcus volvió a sentir que lo estaba avergonzando. Me abandonó sola en ese lugar extraño y se llevó a Chloe al centro comercial a disfrutar del aire acondicionado. En una ciudad desconocida y luchando por orientarme sola, casi sufrí un golpe de calor. Por suerte, finalmente los encontré, pero aún así me consideró grosera y una vergüenza para él. ¿Qué hizo Chloe entonces? Con expresión asustada, tiró de la manga de Marcus y le dijo en voz baja: Marcus, por favor, no te enfades. Grace no lo decía en serio. Simplemente se fue. Lo había dicho mal. Por mi bien, perdónala. Yo tenía la cara roja y sudorosa por el sol y me veía hecha un desastre. Ella, en cambio, lucía perfectamente serena, con el maquillaje impecable, erguida y recatada. Quizás fue entonces cuando Marcus empezó a fijarse en Chloe. Pensé, tontamente, que Chloe se preocupaba por mí y le estaba increíblemente agradecida. Los comentarios sarcásticos de Brenda no podían hacerme daño, pero mi madre no soportaba que nadie hablara mal de mí. Eso no está bien. ¿Cómo puedes decir que estamos armando un escándalo si tú no lo estás armando? ¿Acaso esos adornos aparecieron por arte de magia? Brenda continuó su ataque. La voz chillona de Brenda me devolvió a la realidad. En ese momento, muchos invitados en el salón nos observaban y me empezó a doler la cabeza. Mi reputación no importaba, pero tenía familiares que me querían y me cuidaban, y esa era mi vulnerabilidad. Solo temía que mi terquedad los avergonzara. Las conversaciones de otros llegaban a mis oídos. Dios mío. ¿Qué pasa? La fiesta de compromiso se convirtió en una fiesta de inauguración y no hay rastro de Marcus. Te lo digo, a la madre de Marcus nunca le gustó la idea de esta unión. Antes, su nuera. Algo debe estar pasando. El murmullo continuó a mi alrededor, aumentando. Mis uñas se clavaron en las palmas, un dolor ardiente. Pero hasta que descubriera si Marcus realmente me engañaba, no podía hablar sin cuidado. Estos años de relación no podían haber sido falsos. Pase lo que pase, primero tenía que superar el día de hoy. Di un paso al frente, protegiendo a mis padres. Tía, sin duda hay una razón para lo que hice. ¿Quién no quiere una ceremonia de compromiso perfecta? Ahora mismo, lo más importante es contactar con Marcus, ¿verdad? Estas palabras lograron desviar la atención de todos hacia Marcus. Todos parecieron despertar de su trance, recordando que el otro protagonista no estaba presente. Como si hubiera tocado una fibra sensible, un destello de culpa cruzó el rostro de Brenda y rápidamente bajó la mirada para esconderse. Al ver esto, ¿qué más podía no entender? Parecía que, de principio a fin, solo yo había estado completamente a oscuras. Con razón, cada vez que iba a verla, siempre había un atisbo de desdén en su rostro. Aún así, seguía aceptando cada uno de mis regalos cuidadosamente escogidos. Con razón siempre insinuaba sutilmente que prefería a las chicas dulces y sensatas. Resultó que estaba describiendo a Chloe a la perfección. Justo entonces, David, como si hubiera surgido algo importante, se acercó corriendo y le susurró algo al oído a Brenda. Los ojos de Brenda recorrieron el cartel que había detrás de mí. Luego me miró brevemente antes de forzar una sonrisa rígida. Bueno, mira este alboroto. Si ha cambiado, ha cambiado. De ahora en adelante, somos familia. Grace, hagas lo que hagas, mi tío y yo te apoyaremos. Me giré para mirar de nuevo el cartel que había detrás de mí, y por un instante algo cruzó mi mente. Por suerte, no tenían intención de seguir con el alboroto. No era demasiado tarde, solo tenía que esperar hasta que terminara el día y todo estuviera arreglado. Marcus no estaba a la vista ni siquiera después del banquete. Sin embargo, sus padres se entusiasmaron mucho más. Estuvieron bebiendo y forzando sonrisas todo el tiempo. A primera vista, esta fiesta de inauguración parecía animada, pero en realidad, mis padres se sintieron completamente expuestos y humillados. A las 3 de la tarde, Marcus llegó a mi puerta oliendo a alcohol y sin aliento. Abrí la puerta y lo dejé entrar. En cuanto entró, cayó de rodillas, disculpándose con mis padres. Tío, tía, me equivoqué. Después de decir esto,
apretó los dientes y se dio 2 bofetadas. Me quedé allí de pie, fría e indiferente, ignorándolo. Mis padres también estaban sentados de espaldas, negándose a reconocer su disculpa. Después de abofetearlo, su mirada se volvió hacia mí, esperando que intercediera por él. Si esto hubiera sido antes, en el momento en que se arrodilló, lo habría levantado. Mis padres nunca lo tuvieron en alta estima, pero yo siempre lo apoyaba. Mi padre, sobre todo, lo miraba con desaprobación, y yo siempre mediaba entre ellos. Incluso le respondí varias veces por él. Incluso mi madre, que siempre tenía buen carácter, me dijo que me estaba poniendo de su lado en contra de mi propia familia. No esperaba que, incluso antes de casarnos, me diera este golpe. Toda mi insistencia durante tanto tiempo no había sido más que una broma. Al ver mi reacción tardía, Marcus continuó, es culpa mía. Estuve tan feliz anoche que no podía dormir, así que pensé en tomar un trago para relajarme y bebí un poco. Mientras hablaba, su voz se hacía cada vez más débil. ¿Quién sabía que el vino era tan fuerte? Dormí de un tirón hasta ahora. Tía, Grace, sé que estaba equivocado. Por favor, perdónenme. En verdad no fue mi intención hacerlo. La cabeza de Marcus estaba inclinada y sus puños fuertemente apretados. Mis padres todavía permanecieron en silencio. Este estancamiento no podía continuar, por lo que hablé, papá, mamá, déjenme hablar con él. Ante mis palabras, mi mamá asintió. Me levanté y salí, esperándolo en la puerta. Después de un susurro de tela, la puerta se cerró suavemente. Respiré profundamente y, antes de que pudiera hablar, saqué mi teléfono. Tengo una foto aquí, échale un vistazo. Léela antes de decir nada. Tomó el teléfono y lo miró de reojo. Después de ver el contenido de las fotos, sus ojos se abrieron mostrando sorpresa y miedo, luego rápidamente se transformó en ira antes de arrojarme el teléfono. No esperaba que me lo tirara, así que rápidamente extendí la mano para atraparlo. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Estás intentando calumniarme con esta foto? No es de extrañar que tu familia cambiara la fiesta de compromiso por una fiesta de inauguración de la casa. No podía creer que él estuviera dándole vuelta la tortilla a mi situación, culpando a mi familia por sus propios errores. ¿También me iba a culpar por su ausencia? ¿Pensó que no había hecho una escena lo suficientemente grande? ¿Quería verme completamente humillada en el escenario antes de quedar satisfecho? Me burlé y estaba a punto de hablar, pero mi mueca lo destrozó por completo. Sabía que tu familia me menospreciaba. Estoy de rodillas y todavía no puedes dejarlo ir. El orgullo de un hombre vale oro, ¿no lo sabes? Esas palabras fueron prácticamente gritadas. Probablemente apenas pudo mantenerse unido dentro de la casa. Después de su arrebato, Marcus se dio la vuelta y se alejó. Al observar su espalda alejarse, pensé con burla, ¿cuántas veces en estos últimos años fue genuino? ¿Y cuántas veces simplemente aguantó? En ese momento me di cuenta de que ya no tenía importancia si este asunto era verdadero o falso. Nuestra relación había llegado a su fin. Poco después de que Marcus se fuera, Chloe envió una foto. Era la espalda de Marcus. Ella no podía esperar ni un momento más, ansiosa por declarar su reclamo. Inmediatamente después apareció un mensaje. Entonces, ¿qué pasaría si estuviesen juntos durante todos esos años? Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían tendido una trampa. Mi corazón se sentía vacío, como una cáscara, y me apreté el pecho, jadeando en busca de aire. Uno era un amigo a quien trataba con afecto genuino, el otro un novio al que amaba con todo mi corazón. Ambos fueron una vez las personas más cercanas a mí, pero ahora me dolían tan profundamente. Sin embargo, yo no era un felpudo que simplemente aceptaba todo. Estaba harta de cualquiera que me traicionara. Tener corazones que me amaran era suficiente. Después de esa desagradable despedida, Marcus no volvió a ponerse en contacto conmigo durante un mes entero. Esa fue siempre su manera. Cada vez que discutíamos antes, yo era la que se humillaba para apaciguarlo. Lamentablemente, ya no lo haría más. Para amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo, y poco a poco aprendería a aceptar mi propio valor.
Rápidamente cambié mi mentalidad y volqué mi energía en el trabajo. Marcus y yo trabajábamos en la misma empresa, ambos diseñadores. Durante años, por su bien, siempre le di prioridad en mis borradores de diseño. Por eso él tenía una posición más alta que yo ante la dirección. Ahora, durante un mes consecutivo, no le había entregado ningún borrador y su rendimiento se estaba deteriorando visiblemente. Varias veces incluso oí que el jefe lo regañaba. Finalmente, una tarde, incapaz de soportar las constantes críticas de su jefe, vino a buscarme. Ya superaste el enojo. Vamos a reconciliarnos. No te lo tendré en cuenta por acusarme falsamente. Miré su expresión confiada y de repente me eché a reír. No solo no lo he superado, sino que has conseguido hacerme reír de enojo. Marcus se quedó paralizado, pero luego de una larga pausa, habló. ¿Qué? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Tus oídos ya no funcionan? ¿Tu jefe te ha regañado demasiado? Al ver mi actitud relajada, de repente se enfureció y su rostro se puso rojo como un tomate. Grace, no seas desagradecida. ¿Acaso él todavía pensaba que yo era la antigua Grace? El tipo de persona a la que se puede persuadir con unas cuantas palabras ambiguas para que mendigue a tus pies. La bondad que me ofreces no la puedo aceptar. Por favor, no vengas a buscarme más. Hemos terminado. Después de terminar de hablar, me giré para irme, pero Marcus de repente se rió. Su risa era arrogante. Lo miré confundida. Se volvió aún más presumido. Deja de hacértela difícil. No voy a caer en eso. Tienes mucho coraje. Al verlo así, perdí todas las ganas de seguir hablando y me di la vuelta para irme. De repente, Marcus me agarró el brazo por detrás, negándose a soltarme. Deja de hacer tanto alboroto, Grace. Toma la indirecta y retrocede. No me des la lata si pierdes esta oportunidad. Su agarre me hizo retroceder un par de pasos. Recuperé el equilibrio y lo miré. Finalmente, me enfurecí por su comportamiento desvergonzado. Te faltan borradores de diseño. No lo soy. Estuviste jugando con otras mujeres el día antes de la fiesta de compromiso. No lo era. Dime, ¿de quién es la culpa? Mis palabras provocaron que un destello de culpa apareciera en su rostro, y continué atacando. No seas tan insensible. Apenas puedo soportar pensar en ti, y mucho menos en tus mentiras. No te apresures a negarlo. ¿Crees que estaría tan segura sin pruebas? En ese momento, mi cara debió estar roja como un tomate porque sentí que mis mejillas ardían. Marcus, que estaba frente a mí, se quedó atónito por un momento. Probablemente nunca me había visto tan furiosa y estaba realmente desconcertado. Jadeé en busca de aire, con mis ojos fijos en él. Después de un breve momento de shock, finalmente recobró el sentido. Sus ojos se movían de un lado a otro, mostrando claramente un destello de culpa. Finalmente, me señaló, eres realmente irrazonable. Me burlé, preguntándome cómo pude haberme enamorado de una persona así. Realmente no podía empatizar con mi yo pasado. Estaba empezando a pensar que debería renunciar. Era realmente importante distanciarme de esas personas y situaciones molestas. Por lo menos, necesitaba mantener un estado de ánimo feliz. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos y el tiempo volaba. Esa noche, después de terminar un día de trabajo, estaba tumbada en el sofá, comiendo bocadillos y jugando con mi teléfono. De repente, recibí un mensaje de Chloe. ¡Qué molesto! Esas dos personas infieles realmente se merecen la una a la otra. Incluso planean causar problemas el mismo día. Golpeé la pantalla con fuerza varias veces, maldiciendo en voz baja. Quería ver qué tipo de problemas estaban tramando ahora. Abrí la ventana de chat y la otra persona había enviado un video. Me quedé mirando mi teléfono por un momento, luego, con decisión, hice clic para reproducirlo. El video debía haber sido grabado en secreto. Estaba oscuro, había gente charlando y el sonido era muy bajo. Subí el volumen al máximo. Hijo, escucha a tu mamá. La familia de Grace es rica y ella es su única hija. Cuando sus padres sean mayores,
¿No será todo su dinero tuyo? Mira, el otro día incluso le compraron un apartamento a Grace. Mamá, ya basta. Sus viejos padres ya ni siquiera me hablan. Cada vez es más difícil engañar a Grace y está rompiendo conmigo. No pude escuchar nada más del contenido que siguió. Mis oídos zumbaban. Grandes lágrimas cayeron sobre mi teléfono, pausando la reproducción del video. Así que esta era la verdad. ¿Cómo podía ser verdad? Resultó que, además de la madre de Marcus, él mismo también me había estado engañando todo el tiempo. ¿Qué significaron entonces todos esos años de nuestra relación? ¿Fue todo falso? ¿Fui yo la única que estaba profundamente involucrada mientras todo lo demás era una mentira? Ahora finalmente entendí qué era ese pensamiento fugaz durante el alboroto de la fiesta de compromiso. No fue nada más que una broma absoluta. Mi teléfono vibró. Me sequé las lágrimas y miré hacia abajo. Pensé que tu amor era tan profundo. Resultó que todo era falso. ¡Qué desperdicio de juventud! Todos estos años, todo para nada. Mientras leía las palabras, la expresión desdeñosa de Chloe pareció aparecer ante mis ojos. Sí, todo fue en vano. No estaba equivocada, pensé burlándome de mí misma. Aún así, debería agradecerte por mostrarme sus verdaderos colores. En el otro lado aparecía que estaba escribiendo, pero no llegó ningún mensaje durante mucho tiempo. Quizás no esperaba que yo tuviera esta actitud. No te preocupes. Ya no quiero a este hombre, él es todo tuyo. Solo espero que tomes esta lección en serio y no repitas mis errores. Después de enviar esto, ignoré a la otra parte y lo bloqueé en todas partes. Esta fue mi despedida de las personas y de los acontecimientos del pasado. Fue bueno que ya hubiera planeado renunciar a este hombre, así que ahora el dolor no era tan intenso. Solo unos pocos años de juventud, no toda una vida. Everything todavía era posible y yo tendría un hermoso futuro. Era simplemente inevitable encontrarme con Marcus en la empresa, lo que era bastante molesto, especialmente porque estábamos en el mismo departamento. Simplemente tenía miedo de que todavía pudiera aferrarse a mí y tratar de robarme mi crédito. La idea de dimitir rondaba en mi mente. A la mañana siguiente, dejé mi carta de renuncia en el escritorio de mi jefe. Durante años, mi trabajo fue siempre en su beneficio, por lo que no tenía nada verdaderamente sobresaliente a mi nombre. Como era de esperar, mi solicitud de renuncia fue aprobada rápidamente. También le pedí a mi jefe que no informara a nadie más sobre mi salida. Mi jefe estuvo de acuerdo, considerando mis años de trabajo dedicado, pero todavía necesitaba permanecer en la empresa 3 días más para completar la entrega antes de irme. Solo 3 días más de resistencia, 3 días. 3 días antes de partir, la empresa asignó un nuevo pasante para hacerse cargo de mi trabajo. El pasante acababa de graduarse de la universidad, lleno de vigor y energía juvenil. Al mirarlo, sentí como si estuviera viendo al Marcus del pasado. Él era igual de alegre y extrovertido, y se sonrojaba tímidamente si le decía más de 2 palabras a una chica. Pero incluso un joven tan encantador podría engañarse a sí mismo por dinero. Parecía que nunca lo había entendido realmente. Quizás nunca fue tan puro y bueno como parecía en la superficie. 2 días antes de partir, me animé en silencio, recordándome que solo me quedaban 2 días más por soportar. Hoy continué el traspaso con el pasante. Inesperadamente, durante la hora del almuerzo, Marcus vino a molestarme nuevamente. Él parecía furioso y me llamó para charlar. No quería tener ningún contacto con él, pero conocía su naturaleza obstinada. No se rendiría hasta conseguir lo que quería. De mala gana, salí con él. Una vez afuera, antes de que pudiera siquiera encontrar el equilibrio, lanzó su ataque. No es de extrañar que estuvieras tan ansiosa por romper. Ya has encontrado a alguien más, ¿no? Realmente estuve tentada a aceptar. Ahora no sentía nada más que absoluto disgusto por él, y hacerlo enojar sería el mejor resultado. Sin embargo, no podía involucrar a una persona inocente ni difundir rumores falsos. ¿Qué quieres decir? Fruncí el ceño, le dirigí una mirada desdeñosa y continué, solo una mente corrupta ve corrupción en todas partes.
Mis interacciones con él estaban relacionadas puramente con el trabajo. No asumas que todos son como tú, siempre bromeando. La expresión de Marcus se suavizó un poco después de escuchar mis palabras. ¿El contacto laboral requiere que lo mires fijamente a la cara? Todavía estás intentando negar lo que vi con mis propios ojos. Debió haberme visto ayer, perdida en mis pensamientos mientras recordaba al Marcus del pasado a través del interno. Fue verdaderamente ridículo. Solo le interesaba la riqueza de mi familia cuando estábamos juntos, y ahora que hemos roto, está haciendo esta actuación otra vez. ¿Qué? Puedes dormir con otra mujer el día antes de la fiesta de compromiso, pero yo no puedo mirar a un chico más joven. Además, ya rompimos. ¿Qué derecho tienes para cuestionarme ahora? ¿Quién aceptó romper contigo? Nunca dije nada sobre romper. Una vez más me quedé impactada por la audacia de Marcus y lo miré con sorpresa. Considerando que era capaz de engañar, ¿qué clase de buena persona podría ser? Reteniendo mis pensamientos, lo miré a los ojos y le respondí palabra por palabra. Entonces déjame decirte en serio ahora mismo, estoy terminando contigo, Marcus. A partir de ahora seremos extraños y nunca volveremos a cruzarnos en nuestros caminos. Parecía sorprendido por la intensidad y seriedad de mis ojos. Incapaz de reaccionar por un momento, aproveché su estado de aturdimiento y me giré para irme. Detrás de mí, la voz de Marcus rugió, temeraria y derrotada. Bien, tienes agallas, pues. Espero nunca verte suplicándome que vuelva contigo. Al escuchar su voz, curvé las comisuras de mis labios en una sonrisa. Nunca más. Yo, Grace, sé cómo levantarme y seguir adelante. Después del trabajo esa tarde, mi madre me llamó para apremiarme a volver a casa, diciéndome que mi vecino favorito de la infancia había regresado. Entendí la intención de mi madre, ella no quería verme continuar viviendo en mi relación anterior. Pero necesitaba tiempo para procesar las cosas. Emociones como esas no eran algo que se pudiera controlar simplemente siendo racional. Al final, no pude soportar ver a mis padres preocuparse por mí, así que me fui a casa temprano. Empujando la puerta principal para abrirla, podía sentir la atmósfera animada en el interior. Todos me miraron, sonriendo y llamándome. Envuelta por la cálida atmósfera, sentí dentro de mí una emoción que hacía tiempo había perdido. Tan pronto como me senté, mi tía se rió burlonamente. Han pasado años, Grace se ha convertido en una hermosa joven. Estás cada vez más guapa. Sonreí y mi madre intervino en el momento justo. Por supuesto, solo mira de quién es hija. La tía regañó juguetonamente. Mírate, sigo igual, muy orgullosa. No te estaba elogiando. Todo el mundo estalló en carcajadas, y estas bromas alegres hicieron que la atmósfera fuera aún más festiva. Me reí junto con ellos. Entonces mi mirada se desvió y se encontró con los ojos del apuesto hombre que estaba al lado de mi tía. Tenía una expresión amable, una leve sonrisa en sus labios y sus ojos parecían atraerme mientras me miraba. Me sentí un poco nerviosa bajo su mirada, mis ojos se desviaron rápidamente hasta posarse finalmente en la sonrisa burlona de la tía. Inmediatamente después, mi tía me lo presentó. Grace, ¿recuerdas a tu hermano Ethan? Ustedes dos fueron los mejores amigos cuando eran pequeños, siempre estaban juntos. Mi mamá pareció recibir una señal e intervino. Así es, cuando eras pequeña, siempre seguías a Ethan a todas partes. Ni siquiera querías volver a casa. Mi cara se sonrojó de calor. Abrí la boca para hablar, pero no sabía qué decir. En ese momento, Ethan cogió un trozo de costillas y lo colocó en un bol. Mamá, prueba estas costillas. ¿Es el sabor que siempre te gusta? La tía apartó la mirada de mi rostro y bajó la cabeza para comer las costillas. Sigue siendo el mismo gran sabor. La cocina del tío cada vez es mejor. La atención de todos se desvió hacia las costillas y le lancé una mirada agradecida a Ethan. La familia de Ethan y la mía siempre habían sido vecinos. Crecimos juntos, así que no sería una exageración decir que éramos novios desde la infancia. Su familia se mudó cuando yo estaba en la escuela secundaria. Al principio, nos mantuvimos en contacto online ocasionalmente, pero luego, debido a nuestros estudios, Ethan y yo perdimos el contacto gradualmente.
Encontrarlo de nuevo tan de repente me hizo sentir cierta incomodidad, sobre todo porque se había vuelto mucho más guapo que cuando era niño, lo que hizo que mi corazón se acelerara y mis mejillas se sonrojaran. Comparado con ese idiota de Marcus, Ethan era infinitamente mejor. Realmente me pregunté si me habían maldecido en aquel entonces. Después de una comida animada, todos terminaron de comer y acordaron salir a caminar, dejando un desastre para que Ethan y yo lo limpiáramos. Cuando la puerta se cerró de golpe, la atmósfera animada se disipó y todo quedó en silencio, tan silencioso que sentí que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Ethan se puso de lado, se arremangó, dejando al descubierto sus brazos largos y bien formados, y comenzó a limpiar los platos. Me sentí incómoda simplemente estando allí parada, así que rápidamente me levanté para ayudar, pero él no me dejó hacer nada, insistiendo en que me sentara en el sofá, diciendo repetidamente: en nuestra familia, los hombres hacen las tareas del hogar. Me pregunté, ¿no era esta mi casa? Al final, no pude convencerlo y no insistí. Pero tampoco podía sentarme cómodamente en el sofá y jugar con mi teléfono, así que me quedé a su lado y charlé. Observar su físico alto y musculoso, adornado con el delantal floral rosa que compró mi madre, presentaba un gran contraste. Se me hizo agua la boca. ¿Quién no ama a un hombre guapo? En mi último día, esperé hasta después del trabajo, hasta que todos se hubieran ido, antes de empezar a ordenar. Había ido trayendo a casa poco a poco varios objetos pequeños durante los últimos 2 días, por lo que empacar ahora fue rápido. Marcus había estado sorprendentemente callado todo el día. Tenía tanto miedo de que interfiriera en el último obstáculo que esperé hasta que se fuera para empezar a empacar. Realmente no me molesté en tratar con él, en realidad no le importaba en absoluto. Ni siquiera había notado los cambios en mi puesto de trabajo durante estos últimos 2 días. No sabía si sentirme aliviada o triste. Terminé de empacar en unos 10 minutos. Abrazando mi caja de cartón, eché una última mirada a la empresa y salí. Abajo, en el garaje subterráneo de la oficina, Ethan me estaba esperando. Cuando me vio, se acercó y tomó la caja. Felicidades por volver a ser una mujer libre, ya no eres un dron corporativo. Entonces, ¿quieres celebrar esta noche? Me preguntaba cómo sabía la noticia, parecía como si leyera mis pensamientos. Mi madre me lo dijo. Ella también me pidió que viniera a consolarte. Bueno, eso sonaba exactamente como mi mamá, pero yo pensaba lo mismo, así que acepté su invitación. Por supuesto que deberíamos celebrarlo. Ethan levantó una ceja y preguntó, ¿nuestro lugar habitual? Su repentina pregunta desbloqueó lentamente mis recuerdos olvidados. Cuando era pequeña, era una gran aficionada a la buena comida y a menudo convencía a Ethan para que me llevara a comer bien. Afortunadamente, nuestras familias eran acomodadas y teníamos dinero para gastar, así que a menudo salíamos a comer fuera para darnos un gusto. A mí me encantaba especialmente la olla caliente, y solíamos salir los fines de semana a comerla con mariscos. Al principio, Ethan no podía comer comida picante, pero hice que su paladar se volviera mucho más aventurero. Más tarde, la familia de Ethan se mudó fuera de la ciudad y mis estudios se volvieron más pesados, por lo que comíamos fuera con menos frecuencia. Después de eso conocí a Chloe y me junté con Marcus. Ninguno de los dos soportaba la comida picante, así que, para complacerlos, nunca más volví a comer ese tipo de platos. Al recordarlo ahora, prácticamente se me hacía agua la boca. Estuve de acuerdo. Bueno, nuestro lugar habitual. El coche entró en el estacionamiento subterráneo del centro comercial y salimos para esperar el ascensor. Grace, ¿cómo puedes estar con otro hombre? ¿Cómo puedes salir a una cita con otro hombre a solas? La voz pertenecía a mi mejor amiga, Chloe. Puse los ojos en blanco, reprimiendo mi enojo, y me giré para mirarla. ¿Con quién salgo tiene algo que ver contigo? ¿No estás saliendo con alguien? Oh, también son hombres. Eso es diferente. Ustedes dos están a punto de comprometerse. ¿Cómo puedes seguir así? Ella parecía completamente sorprendida, como si hubiera cometido algún acto escandaloso. Parecía que Marcus no le había contado sobre nuestra ruptura. Pensé que su relación era genial, pero no era nada especial después de todo. Ya hemos roto.
¿Qué compromiso? Me burlé, mi expresión seguramente invitaba a un puñetazo en ese momento. ¿Qué? Él no te lo dijo. Dicho esto, la miré de arriba abajo, llena de un desdén cortante. En ese momento, Marcus no pudo soportarlo más. Se puso frente a Chloe, protegiéndola, y me interrogó. Grace, ¿cómo no me di cuenta antes de que eras tan desvergonzada, cruel y egoísta? Al ver esto, Ethan dio 2 pasos hacia adelante, protegiéndome detrás de él. Sujeté a Ethan con una mano, encogiéndome de hombros con indiferencia para indicar que estaba bien. Mi forma de ser no tiene nada que ver contigo. Los descarados son tú, Marcus, y esa mujer a la que proteges. Ustedes dos, una pareja infiel. ¿Qué derecho tienen a pararse frente a mí y ladrarme? Chloe se veía increíblemente patética en ese momento, agarrando el brazo de Marcus con ambas manos, con lágrimas en los ojos, amenazando con caerse, mordiéndose el labio inferior, con un aspecto absolutamente lamentable. No tuve tiempo de verla actuar, así que aparté a Ethan. Siento haber arruinado tu buen humor. Me disculpé tímidamente de camino al restaurante de Hot Pot. Mientras hablaba, levanté la vista para ver su expresión. Parecía bastante feliz, para nada afectado por esos dos. Estos últimos días no me había apresurado a buscar trabajo. Comía y bebía bien todos los días, salía de vez en cuando con Ethan, viviendo increíblemente despreocupada. Sin embargo, mis días felices no duraron mucho antes de que los problemas me encontraran. Ese día, estaba recostada en el sofá, comiendo bocadillos y jugando con el teléfono cuando de repente llamaron a la puerta. Sin pensarlo mucho, la abrí y vi que era Marcus. En cuanto lo vi, mi expresión cambió e intenté cerrar la puerta a la fuerza, pero él pareció anticipar mi acción, levantando la mano para empujarla antes de tiempo. La diferencia física entre nosotros me obligó a afrontar la realidad y quedarme junto a la puerta, escuchando sus tonterías. Grace, ¿por qué no has ido a trabajar últimamente? Le pregunté a tu jefe y me dijo que renunciaste. ¿Has renunciado siquiera a tu pasión? Me burlé. Entonces, ¿sabes que esa es mi pasión? Cuando te di mi trabajo, ¿no sabías que era mi pasión? Cuando pusiste tu nombre en mis creaciones, ¿no sabías que era mi pasión? Sí, te lo di voluntariamente. Pero al darte mi pasión, ¿qué obtuve a cambio? Tu traición. Pero no quería decir nada de eso. Este amor fue un completo engaño, un acto de autocompasión. Ya no tiene nada que ver contigo. Simplemente vete. No regreses. En ese momento, mi rostro estaba inexpresivo. Él pareció comprender algo y su comportamiento se volvió un tanto anormal. Parecía un poco angustiado, pero no tenía nada que ver conmigo. Cerré la puerta. Ese día tomé una decisión. Decidí irme de allí, llevándome a mis padres conmigo. Mis padres apoyaron mi decisión. Ya se habían jubilado y esta era la oportunidad perfecta para encontrar una ciudad adecuada para que pasaran sus años dorados. Al enterarse, Ethan nos invitó con entusiasmo a la ciudad donde ahora trabajaba. El clima era agradable y mi madre estaba muy entusiasmada. Así que mi familia abandonó la ciudad sin problemas. El día que nos fuimos fue brillante y soleado. Con ayuda, llegamos con éxito a una nueva ciudad. Nos establecimos y comenzamos a echar raíces allí. Después de instalarnos, me embarqué en un nuevo viaje. No abandonaría mi pasión. Brillaría y prosperaría en mi nuevo puesto. En poco tiempo encontré un nuevo trabajo. Esta vez, toda mi inspiración me servía solo a mí y todos los logros eran solo míos para disfrutar. Sin esos problemas molestos, mis padres también se volvieron más alegres. Su única preocupación era mi soltería. Una noche, mi madre vino a mi habitación para una conversación sincera. Grace, mamá quiere preguntarte, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Tu padre y yo lo hemos hablado, y sea cual sea la decisión que tomes, la apoyaremos. Entendí lo que quería decir mi madre y me conmovió aún más su apoyo. Extendí la mano y la abracé. Mamá, no te preocupes. Hace tiempo que dejé ese asunto atrás. En cuanto al futuro, lo haré paso a paso.
Si conozco a alguien que me guste, lo intentaré. Después de decir esto, vi a mi madre suspirar silenciosamente de alivio. Sin embargo, la imagen de Isen apareció inexplicablemente en mi mente, y estaba un poco confundida. En realidad, hay algo que quiero decirte. El rostro de mi madre se iluminó con una sonrisa, ya sin la expresión cautelosa que tenía cuando entró. ¿Qué opinas de Isen? Mi tía dijo que le gustas y que te quiere como nuera. Lo vimos crecer. Mi padre y yo no podríamos estar más contentos con él. Me quedé atónita con las palabras de mi madre, olvidándome por un momento de responder. Al ver mi reacción, mi madre se tapó la boca y rió entre dientes, haciéndome sentir cohibida bajo su mirada. Entonces, salió de la habitación diciendo que me daría tiempo para pensarlo. Supuse que no podría dormir esta noche. Isen era realmente maravilloso. Desde que me reencontré con él, me había cuidado en todos los sentidos. Además, era increíblemente atractivo y sabía cocinar y hacer las tareas del hogar, lo que lo hacía realmente muy atractivo para mí. Cuanto más lo pensaba, más me latía el corazón y más me sonrojaba. Al día siguiente, como era previsible, salí con ojeras. En cuanto bajé, él me esperaba afuera. Me sentí muy incómoda, sin saber qué hacer, mientras que él, sin embargo, parecía tan normal como siempre. Ya habíamos planeado salir hoy, pero las palabras de mi madre de ayer me incomodaron especialmente. Justo cuando estaba ansiosa, llegamos a nuestro destino. En ese momento, aún no me había dado cuenta de que ese no era nuestro lugar planeado originalmente. Al bajar del coche, me di cuenta de que la zona estaba decorada con muchas flores y globos. El ambiente se veía cálido y hermoso. Isen me llevó al centro, y mientras yo estaba allí, desconcertada, se arrodilló y me pidió que fuera su novia. Resultó que le gustaba desde la infancia, pero después de que su familia se mudara, nunca tuvo la oportunidad de expresarme sus sentimientos. Más tarde, se enteró de que me iba a comprometer. No se había atrevido a contactarme, temiendo que si me veía, no podría evitar hacer algo. Justo cuando estaba desconsolado y desesperado, recibió una buena noticia que lo hizo feliz. No pudo contenerse más y regresó aquí. Estaba tan agradecida de que, después de todas las idas y venidas, el destino nos uniera. Poco después, Isen y yo nos casamos. Después de casarnos, se mantuvo firme y me trató de maravilla. Después de 2 años de vida en pareja, tuvimos un bebé. Ese día, estaba en el hospital para una revisión prenatal con Isen, con mi barriga de embarazada prominente, cuando me encontré con Marcus. Después de años separados, había perdido el vigor juvenil y su apariencia denotaba un visible declive. Me vio y sus ojos se iluminaron de repente. Corrió hacia mí. Isen, veloz como un rayo, me protegió tras él. La mirada de Marcus estaba fija en mi barriga de embarazada con una expresión de incredulidad. Vi cómo la luz en sus ojos parecía apagarse. Grace, estás embarazada. ¿De quién es? Por favor, no me dejes. Te he estado buscando todos estos años, dijo él. Al ver al hombre frente a mí sollozando desconsoladamente, me sentí sorprendentemente tranquila por dentro. Isen no soportó ver esto, así que llamó a seguridad para que se llevaran a Marcus. Esa noche, me abrazó fuerte durante un buen rato, sin querer soltarme. Dijo que estaba agradecido de que Marcus hubiera hecho cosas malas. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Amigos, esperamos leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus proyectos y perspectivas, y no olviden suscribirse a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.